La pirámide escalonada de Zoser en Saqqara. Las primeras sepulturas predinásticas eran unos rudimentarios fosos excavados en arena a modo de criptas y cubiertos con losas de piedra. Después, la práctica de estas sepulturas fueron evolucionando hacia la construcción de un edificio encima de la cripta, cerrado por paredes de ladrillo de barro prensado. Se fueron haciendo cada vez más importantes estos edificios y se les fueron incorporando pequeñas salas para guardar las ofrendas de los productos, para el muerto, la cámara del doble del difunto, serdab, con una escultura o alguna otra imagen del fallecido. Las tumbas tenían forma de tronco de pirámide de base rectangular y guardaban bastante parecido con los bancos adosados a la fachada de las viviendas árabes en Egipto, y de ahí pues su nombre de mastabas, que en árabe es bancos. Hubo una gran revolución perdurable y radical en la arquitectura egipcia, y esta fue protagonizada por el faraón Zoser y su arquitecto y primer ministro Imhotep, con la construcción de la pirámide y el complejo funerario de Saqqara al sur de la capital Menfis durante la tercera dinastía. Las obras se iniciaron hacia el 2750 a.C. Las innovaciones introducidas por Imhotep fueron de dos tipos. Primero, pues se tradujo la piedra las formas constructivas de los edificios de Alto y Bajo Egipto. Después, en segundo, se inventó literalmente la pirámide. El conjunto funerario de la tumba y la pirámide de Zoser tiene un muro de 10 metros de alto y configurando un recinto rectangular de 55 metros de largo. Además de la entrada principal situada en la esquina sureste, para evitar el robo se construyeron varias puertas falsas. Del pórtico de la entrada principal arranca un largo pasadizo cubierto, reforzado por ambos lados por 20 machones salientes y entrantes que terminan en unas columnas adosadas, inclinadas en forma de haces de papiros. Al fondo el pasadizo desemboca en una cámara más ancha. También fue descubierto un amplio patio, donde tal vez se utilizaba para las ceremonias del Hebset con el fin de asegurar y renovar simbólicamente la inmortalidad del faraón. La pirámide escalonada se alza sobre la vástaga de la primera planta, cuyas interioridades alojan la tumba subterránea excavada en la meseta de roca. Los muros de esta cámara mortuoria fueron revestidos de cerámica vidriada verde imitando rayos de papiro y madera, una evocación de las esferas de cañas de las paredes del palacio del rey. Después, para ir alojando tumbas de otros miembros de la familia de Zoser, la mastaba original se fue ampliando y se amplió tanto hasta que se hizo pues un gran monumento que es la pirámide escalonada. Las pirámides de Giza. Las 3 pirámides de Giza fueron construidas especialmente para perdurar toda una eternidad, donde las caras de estas grandes edificaciones apuntan perfectamente hacia los 4 puntos cardinales. La primera de ellas y la más grande de todas fue erigida por el segundo faraón de la cuarta dinastía, Keops. Esta gran construcción medía alrededor de 230 metros de lado y 146 metros de altura, aunque a día de hoy esas medidas han disminuido un poco y ahora su altura ronda los 138 metros, ya que han sido reutilizados los materiales de la envoltura exterior para la construcción que se realiza en el Cairo. La segunda pirámide, ubicada al sur de la central, fue construida por el hijo de Keops, Kefren, el segundo faraón de la cuarta dinastía. Esta medía 215.5 metros de lado y 143.5 metros de altura, siendo la única que aún conserva parte de la piedra calcárea en la cúspide. En ella, aún es posible apreciar su pulido original en algunos puntos. Y, posteriormente, al suroeste de la pirámide central, se encuentra la tercera y la más pequeña, construida por el faraón Miquerinos, con 108.5 metros de lado y 66.5 de alto, a la que también se le fue quitada parte de su revestimiento original. Siendo estos 3 grandes monumentos funerarios, el acceso a ellas se realizaba desde el este, donde al llegar al pie de la pirámide te encontrabas con un templo funerario donde se dice que se extendía la necrópolis, es decir, la ciudad de los muertos, ya que ahí dentro te encontrabas con pirámides más pequeñas, tumbas y mastabas para los miembros de la familia real. En todas las paredes se alineaban 23 estatuas del rey sobre el trono y delante de ellas se celebraban los ritos de regeneración. Al norte de la pirámide de Kefren fue construida sobre un montículo calcáreo en la llanura de la gigantesca esfinge de Kefren, con la cabeza del faraón y el cuerpo de un león agazapado, cuyas patas delanteras fueran hechas con material de adoquín. Existen teorías que tratan de explicar cómo fueron construidas estas pirámides. Algunas hablan sobre cómo trabajaron más de 100.000 hombres en ellas, con la utilización de instrumentos para colocar las piedras de esa manera, considerando que no contaban con vehículos para transportar esa cantidad de materiales.
basándose en las estimaciones sobre el peso de los bloques, las distancias que debían desplazarlos y la capacidad de los equipos de 8 a 10 hombres, hace sonar razonable el que hayan trabajado más de 100.000 hombres en dichas pirámides. Y de igual forma, existe una interpretación sobre las pirámides según la cual el fin del que hayan sido construidas sea para la ascensión del rey y que pudiera encontrarse con el dios Ra, ya que en inscripciones encontradas en cámaras y pasadizos de las pirámides hay pasajes que avalan esta interpretación, como por ejemplo, en el canto 267 se puede leer: se ha levantado una escalera hacia el cielo para que el faraón pueda ascender sobre ella. O el canto 523 que relata: el cielo ha solidificado los rayos del sol para ti, para que puedas ascender hacia el cielo como el ojo de Ra. Según esto, tal vez el motivo por el que las pirámides hayan sido construidas sea para que el faraón pudiera ascender hacia el cielo y encontrarse con Ra. Poblados y casas egipcias. Menfis y Tebas, las antiguas ciudades egipcias, desaparecieron debido a que estaban construidas con ladrillos de barro prensado. Cuando Akenatón era faraón, fue fundada la nueva capital Ajetatón en el antiguo Egipto, la cual actualmente lleva el nombre de Amarna. Esta ciudad, Ajetatón, tenía el objetivo de ser la base de la revolución religiosa del faraón Akenatón, pero cuando él murió, fue demolida la ciudad y los templos por los sacerdotes de Amón, y los restos fueron utilizados para construir otros edificios. Con algunos restos que quedaron de la ciudad Ajetatón, se logró la reconstrucción de una casa, en la cual el acceso desde la calle era a través de un portal, y a la izquierda estaba la casa del portero. En el interior de un jardín que estaba cercado por un muro, estaba construida una capilla dedicada a Atón, el cual era el nuevo dios. Después de un patio ajardinado estaba la vivienda, en el centro de sus dos piezas principales, la sala norte y la sala central. Y ahí en el centro estaba la sala oeste para los invitados, la zona sur para las esposas, y en la esquina sureste estaban los aposentos de la cabeza de familia. Los muros eran gruesos y las ventanas eran muy pequeñas para que no entrara el calor del exterior, y la ventilación era a través de ventanas de linterna. Alrededor de la casa principal estaba el granero al lado oeste, los establos y un cuarto de carruajes en la esquina suroeste, las dependencias del servicio en la zona central y los almacenes y la cocina en la esquina sureste. Se cree que se trataba de la casa de algún funcionario importante o algún sacerdote. También vivían considerablemente bien los calígrafos y los artesanos, debido a que sus servicios eran muy importantes. El barrio de los artesanos del templo de Tebas desapareció, pero el poblado construido para los artesanos que trabajaban en las tumbas del Valle de los Reyes se ha conservado. Este fue fundado por Tutmés I, alrededor del año 1530 a.C., para que ahí viviera un grupo de artistas, artesanos y calígrafos. Fue construido en un valle llamado actualmente Deir el-Madina. Las casas eran de planta alargada, de ancho tienen una habitación y el fondo de varias habitaciones. Al igual que la villa de Amarna, tienen las mismas partes principales. Mide alrededor de 4 a 6 metros de ancho y de 20 a 25 metros de largo. En la fachada tiene una habitación y la puerta da a un callejón. Detrás de esa habitación está una sala más espaciosa y su techo sobresale del resto de la vivienda. En la parte trasera de la casa está el patio y la cocina. Las viviendas tenían por lo general una pequeña bodega de almacenamiento excavada en la roca o debajo de la casa. La tumba de Hatshepsut en Deir el-Bahari. El poder teocrático de los faraones de la cuarta dinastía no sería igualado jamás, en consecuencia, las pirámides de Gizeh no fueron superadas. A partir de la fractura que supuso el primer periodo intermedio, las tumbas y los templos reemplazaron a las pirámides en su categoría de grandes obras reales. Los dioses acusaron esta revolución, ya que el papel de Ra como dios principal fue suplantado por Amón, cuyos sacerdotes estaban centrados en torno a Tebas. Establecida la capitalidad en Tebas, que señala el comienzo del Imperio Medio o Tebano, bajo su influencia surgieron dos grandes templos dedicados a Amón, en Karnak y Luxor. Las tumbas reales y civiles, así como todos los demás edificios relacionados con el culto funerario, se inspiró en el modelo de Deir el-Bahari.
el conjunto funerario aterrazado construido contra la base del farallón occidental del Nilo por el faraón de la 11ª dinastía Amenhotep III. De esa tumba solo quedan fragmentos, pero junto a ella, y en mucho mejor estado, se encuentra la tumba de la reina Hatshepsut, quien gobernó como faraón de la dinastía 18 entre los años 1503 y 1482 a.C. Entre sus muchos logros se encuentra la expedición comercial naval que realizó al Punt, se designaba hacia la costa de Somalia, de la que regresó con un cargamento del árbol de la mirra, productor de una goma y una resina aromática muy apreciadas en la antigüedad. Hatshepsut encargó a su arquitecto administrador Senmut la construcción de un templo funerario con terrazas junto al Mentuhotep, que debía servir también como paraíso terrenal para Amón, con un jardín de árboles de la mirra importados del Punt. Senmut emplazó el gigantesco templo del valle de Deir el-Bahari, una larga avenida jalonada de esfinges llevada de la cuenca fértil a la entrada del patio, señalada con árboles a ambos lados. Como rasgo característico más importante, hay que destacar el modo como Senmut adaptó la construcción al medio natural, integrando las terrazas en los escalonamientos naturales del terreno. Templo de Amón en Karnak. El templo egipcio era el edificio público más importante en la época del Imperio Medio. Combinaban su función religiosa con la de los centros de aprendizaje y administración para la nación. Los sacerdotes, con el fin de garantizar que las imágenes de las tumbas fueran correctas, impartían la enseñanza de la escritura y la pintura. Los grandes templos incluían escuelas, bibliotecas, lo que los convertían en centros de administración gubernamental y agrícola. El templo de Amón en Karnak se encontraba al sur de Tebas y se convirtió en el centro administrativo y religioso del imperio egipcio. A partir de la 10ª dinastía empezó a adquirir preeminencia, convirtiéndose en el lugar sagrado más importante del país. Alrededor del conjunto de Karnak se emplazaron varios templos más, incluyendo los dedicados a Amontu y Khonsu de menor tamaño. Durante los imperios Medio y Nuevo, la forma del templo fue utilizada sin apenas alteraciones durante 1500 años, hasta el periodo de la anexión a Roma. El gigantesco templo de Amón en Karnak, como muchos de los templos, fueron construidos según un eje perpendicular al río, para que los sacerdotes, que ejercían los ritos de ablución de la imagen de Amon-Ra, tuvieran de cara al sol naciente.